Buenas, saludos televidentes, bienvenidos a su programa, a esta sección En Familia con Despierta con el ingeniero Manuel Félix Ledesma. Manuel, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo te estás, Fernando? Bien. La semana, para entrar en materia inmediatamente, la semana pasada el incumbente de Economía, Isidoro Santana, creo, sí, estaba procurando el aspecto de la ley de recursos naturales, medio ambiente, la ley de agua, como un pequeño arroz con mango, ¿verdad? En esa ley. Y queríamos que tú nos expresaras qué piensas sobre esa situación, porque creo que habló ante la Cámara Americana de Comercio. Sí, él estuvo en un panel frente a la Cámara Dominico-Americano de Comercio, hablando sobre la ley de medio ambiente y recursos naturales, especialmente en los sectores que tiene que ver con lo que es el manejo de residuos sólidos, también la ley del agua y la ley de ordenamiento territorial. En un programa anterior estuvimos hablando que daba pena que todavía este país con la ley de agua estuviera dando vuelta a través de 20 años para tratar de ser aprobada. Indiscutiblemente vuelvo y lo repito, es penoso que a esta altura de juego está muy bien que un ministro de la presidencia se pronuncie sobre esto. Yo creo que lo que tenemos que estar atentos más a estas cosas somos nosotros los ciudadanos, que lo que necesitamos, estamos en necesidad de que esta ley, estos anteproyectos de ley, porque son anteproyectos de ley, sean verdaderamente ya aprobados como ley. Porque imagínate, la ley 6400, que es la ley de medio ambiente y recursos naturales, comenzó a operar desde el 17 de agosto del 2000. Y desde ahí, esta ley que comienza a operar, que es una ley joven, está en un proceso de génesis, de nacimiento, tiene que tener un tratamiento, porque viene caminando a través de lo que es una evolución como producto de una transición social. ¿A qué me refiero? Fíjate que mayormente todo lo que era el manejo de los recursos naturales y medio ambiente con relación a lo legal estaba fundamentado bajo la metodología coercitiva. ¿Qué es la metodología coercitiva? Bueno, es aquella que se impone a través de la fuerza. Esa metodología coercitiva, recordemos a Candelier en tiempos atrás, que era el cuco. Cuando tú hablabas de Candelier, los campesinos no cortaban un palo. Pero ¿qué pasa? Esa ley no estaba acompañada, o esas normas no venían acompañadas de un proceso de enseñanza-aprendizaje, con un proceso educativo, con un proceso de formación de conciencia, de educación ambiental. Pero le daba resultados. Bueno, pero esa era una metodología arcaica. O sea, realmente yo no hago lo que hago porque tengo que tener el temor o el miedo de que si no lo hago me van a hacer esto. Realmente yo tengo que tener el elemento de conciencia, de cambio y transformación de conducta en mi mente para yo poder hacer las cosas en el amor como debe de ser. Y es así. Ahora, esta ley, a partir de acá, que es una ley que está siendo manejada inicialmente por una metodología coercitiva, entra entonces en una transición y entra entonces a una metodología tecnocrática. Esa metodología tecnocrática que va asociada ya a la técnica, va asociada a una mejoría de la conciencia de los que manejan la ley y de esa ciudadanía que también tiene que ser formada, entra entonces en otro proceso, que es el burocrático, que es el proceso donde hoy estamos. El proceso, tú sabes que el término buró es un término francés, y es simplemente está ligado al papeleo. El lugar donde tú comienzas a realizar las funciones y las funcionabilidades y se cogen largas y tiempo. Y tú te pones a ver esta ley, todo lo que son estos anteproyectos de ley, y están respondiendo ¿a qué? A una permeabilidad de intereses, y estamos hablando aquí de intereses que no lo podemos ver. No es que no lo queramos mencionar, pero son intereses. Porque ¿cómo es posible que en 20 años no hayamos todavía pasado de un anteproyecto de ley a proyecto de ley? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que indiscutiblemente al político no le gusta el proceso que es la meritocracia. Ese proceso de meritocracia donde la ley cae y ya se lleva por el mérito.
y tener la conciencia de lo que es lo tecnócrata, de verdaderamente hacer las cosas que fluyan y que caminen con el interés nacional y con el interés real que deben de estar formuladas, e indiscutiblemente estas van a funcionar. Óyeme, es una necesidad nacional. Óyeme, yo no entiendo a veces, cuando tú comenzaste a hablar de los intereses que se topan, muchas veces entiendo, por ejemplo, cuando hablamos de Pedernales, que hay un familiar del presidente de la República quitando y sembrando aguacate, ¿verdad? Que no importa que se seque el río que le da agua a Pedernales. Bueno, yo entiendo que haya intereses, pero cuando tú me estás hablando de una ley de agua y de zonificar el territorio, ¿verdad? Y velar por el medio ambiente, eso le toca a las entrañas de todos y cada uno de los dominicanos. O sea, ¿qué interés puede estar por encima de una ley de agua que dure 20 años en el Congreso, cuando aquí, cuando se quiere aprobar una ley, mira, sin contrato, ¡pum!, rápido? O sea, yo no entiendo cómo tú me puedes explicar a mí que haya un interés de que la ley de agua no se visualice en el Congreso y se aplique y se apruebe. Así mismo como la ley de ordenamiento territorial y el manejo de desechos, porque todas están ligadas a un interés económico sectorial. Tú lo entiendes, lo que pasa es que tú no quieres como concebirlo en ti mismo. Total. Eso es. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo me tomo 20 años con un anteproyecto de ley, eso deja mucho que decir. Eso no es que no hay especialistas y no hay técnicos y no hay visualizaciones de revisar todo lo que son las normas y los intereses que envuelve el país. Ahora, aquí lo que hay que hacer es verdaderamente poner las cosas sobre la mesa, poner los organismos técnicos, los profesionales adecuados y comenzar ya a aprobar estas leyes que funcionen. Ok, si yo hablo, un ejemplo del ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial, la República Dominicana, con una dimensión de 48.211 kilómetros cuadrados, el 67% del territorio es de vocación forestal. Y si tengo un 67% del territorio con vocación forestal, ¿qué me quiero decir? Que lo contrario es para otro tipo de vocación. Ahora, ¿hay interés en el sector forestal? Dime. Bueno, parece que sí. Hay interés. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no manejo, como dije anteriormente, lo que son las URP, las URP son las unidades de recursos para la planificación. Si yo no tengo todos esos parámetros para yo determinar y usar, primero, tengo lo que se llama el uso potencial del suelo. ¿Cuál es el uso potencial del suelo? Es aquel que me da a mí la capacidad real de qué tipo de actividad yo debo de realizar en un suelo determinado, en una región, en una zona, en una provincia. Si voy a construir carreteras, si voy a tener aquí áreas de agricultura, si voy a tener aquí áreas urbanas, si voy a tener... Entonces es importante esto que se tenga, porque aquí entonces la gente hace lo que le venga en gana, hace lo que quiera. Y como esto debe de manejarse también desconcentrando y descentralizando, este es un tema regional, provincial. Si yo tengo una ley de ordenamiento territorial y yo no desconcentro, no creo una estructura orgánica a nivel nacional y luego la descentralizo, en la cual tengan independencia para poder operar, que no todo dependa de acá, de la capital, entonces cada provincia tiene que tener la facultad de ordenar su territorio. Yo te hablé ahora mismo de lo que es el uso potencial de ese suelo. Ahora, ¿cuál es el uso actual? ¿Qué actividad yo estoy realizando actualmente? ¿Dónde tengo agricultura? ¿Dónde tengo foresta? ¿Dónde tengo sitios urbanos? ¿Dónde tengo cada actividad? Ahora, esas actividades que se están realizando en esos lugares, ¿son verdaderamente los lugares adecuados? No. Entonces, el uso real del suelo, que es el actual del suelo, yo lo comparo ahora con el uso potencial, lo sobrepongo y determino entonces lo que es el conflicto de uso. Entonces, sí, verdaderamente una evaluación y un trabajo de investigación o un experticio en lo que es el conflicto de uso me va a decir a mí qué actividades yo estoy realizando dentro del territorio de la República Dominicana que es inadecuada, que no corresponde a un lugar específico. Entonces, todo eso está enmarcado en intereses. Porque la parte urbanística hay intereses. Sí, claro. La parte agropecuaria hay intereses. La parte forestal hay intereses. La parte de la construcción hay intereses.
todo lo que se envuelve en este tipo de cosas, hay intereses. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente serio y honesto y tener asertividad humana, que la asertividad humana no es más que el verdadero, el valor justo de un juicio con la cual yo evalúo algo con honestidad, con seriedad, y desde ahí tomar las acciones correctas que tienen que hacer si tienen que ejecutarse. Ese es un compromiso que está dirigido por el Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el primer interesado en que esas cosas funcionen, porque nosotros como ciudadanos estamos ahí esperando. Se forman las mesas de todo lo que tiene que ver con revisiones, con las mesas y juntas de revisión de documentos, pero verdaderamente estamos esperando ahí. Y no hay respuestas en el tiempo, porque no la hay. Bueno, yo espero que comencemos a tener esa respuesta, pero vamos a seguir con este tema después de una pausa. Regresamos en breve. Seguimos. Manuel, me llama mucho la atención que sea el ministro de Economía que esté pujando por esa ley. Y entiendo que Medio Ambiente no está haciendo nada, el INDRI no está haciendo nada. O sea, ¿qué es lo que está pasando con esos infuncionarios entonces? Bueno, yo no diría que son infuncionarios. Yo lo que creo es que el ministro de Economía, como su palabra lo dice, está interviniendo en todos los sectores en términos de lo que es la planificación económica del país. Fíjate que ahora mismo hay, en la reunión que tuvieron los ministros en la presidencia para elaborar lo que es la ley de gastos públicos y presupuesto de la nación, el país ahora hizo la propuesta de un presupuesto que asciende más o menos a 921 millones. Esos 921 millones... Un billón casi. Exactamente, casi un billón. 921 millones representa, oigan bien señores, que estábamos trabajando con un presupuesto el año pasado, en la cual hay un excedente, ahora va a haber un excedente al próximo año de 105 mil millones en el presupuesto. Entonces vamos a incluir en el presupuesto, señores, todas estas problemáticas, vamos a ampliar para que estas cosas puedan funcionar. Entonces, que no digo así prácticamente que el ministro de Medio Ambiente no esté haciendo su trabajo ni el del INDRI, pero sí deberían de llevar en la primacía, deberían de llevar adelante lo que es la motivación, el seguimiento, la incentivación de que estas leyes sean seguidas, anteproyectos de ley sean verdaderamente un éxito. Trabajarlo con profundidad, o sea, que se vea, que se sienta, que la vista pública y sociabilizar todo esto sea una realidad. Eso es lo que no se ve, porque si es el ministro de Economía que lo está haciendo, prácticamente es el sector generalizado, pero el sector particular de interés que debe de manejar este asunto prácticamente, si tú te vas a lo que es el manejo de los desechos sólidos, y te va a lo que es el ordenamiento territorial, ahí está el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Claro. Que es el que tiene que afinar, es el que tiene que darle seguimiento, es el que tiene que promover y tiene que trabajar plenamente en que esto sea una realidad. Porque decir el Congreso está ahí en el Congreso, ¿hasta cuándo? Es posible que lleguemos al 2040 y en el 2040 no tengamos ninguna aprobación de estas leyes. Eso es algo inaudito, como tú dijiste ahora voy contigo, inentendible. ¿Entiendes? Que a esta altura de juego, casi 20 años de haberse iniciado la ley 6400, nosotros no tengamos estas leyes, que el pueblo, oigan bien, la necesita, la nación la necesita. Cuando digo esto es para que haya un desarrollo y un crecimiento real de la economía, esas leyes que con claridad, que con transparencia puedan operar para que esto pueda ocurrir. Esa es la necesidad. ¿Y no crees tú que esa intención de haber estado en la Cámara Americana de Comercio exponiendo sobre la situación del anteproyecto de ley no es un paso significativo y quizá haya una presión social de los diferentes empresariados de que eso se apruebe?
Señores, es que cada cierto tiempo se está hablando de lo mismo. Y tú coges el periódico y el año pasado y el año antepasado, y coge otro ministro, y coge otro secretario, y coge otro de interés, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, pero no ejecutamos. Es que lo mismo, no me voy a ir a otras leyes, y me voy a supereditar a estas leyes. Tú coges un paquete de leyes por ahí, que la cual el pueblo la está esperando, la nación la está esperando, y es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Intereses. Eso es todo, intereses. Búscalo debajo, eso es todo, intereses. Tiene que haber, tenemos que despojarnos de esa mediocridad como nación. Para nosotros poder alcanzar desarrollo en este país, en la República Dominicana, tenemos que darle el justo valor, como dije ahorita, a la meritocracia, la tecnocracia, y sacar la burocracia en todo lo que es el contentivo de las elaboraciones de las leyes. Porque aquí lo que estamos es sirviéndole a grupos. Sí, algunos. Sí, lamentablemente. Y esos algunos son los intereses. E indiscutiblemente, ¿cómo es posible que a esta altura de juego estemos nosotros todavía dando vueltas con la aprobación de esas leyes? Tú te vas a otras leyes que se aprobaron los otros días y tú sabes que era necesario aprobarla, porque corriendo había que organizar algo y realmente hay una necesidad nacional y estamos ahí y era la que estaba mayormente en la picota, visualizada, socialmente hablando. Entonces vamos a darle curso a esto, para que el manejo de los desechos sólidos y líquidos tengan que un plan de manejo. Yo hablaba aquí los otros días y el país no tiene una propuesta, medio ambiente no tiene una propuesta real de lo que es un plan de manejo nacional. Aquí no hay un reordenamiento realmente del territorio. Y hablamos también de lo que es la ley de agua. ¿Cómo es posible? Mira, la ley de agua tiene mucho más años que esto. La ley de agua tiene casi 30 años. Oh, Dios mío. 30 años que se viene depositando como anteproyecto de ley en el Congreso y cómo es posible que a esta altura de juego no esté eso aprobado y que no haya el orden, porque la ley lo que hace es que te ordena y te dice el sector que debe utilizarla y cómo debe utilizarla y te ordena, te orienta, administra. Entonces si tú tienes la claridad, porque la ley lo que te hacen es que te ordenan las reglas de juego, y si tú no tienes una regla de juego ordenada, clara, transparente, ahí tú haces lo que te den en gana. Todo el mundo hace lo que le den en gana. Un país no se va a desarrollar con un sistema como el que tenemos actualmente, que estamos tomando las leyes y las estamos dejando a que ellas comiencen a ser infuncionales en el tiempo y que vivamos en una anarquía social. Tenemos que organizarnos como nación. Tenemos que darle paso a una necesidad como país que lo amerita, que lo demanda. Tenemos que sacar la politiquería del tecnicismo. Tenemos que sacar la politiquería de lo que es el desarrollo nacional. Pero lamentablemente, aunque tú digas que se tiene que sacar eso, me viene a la mente de que este es un país que supuestamente tenemos independencia de poderes, pero todos dependemos del presidente. O sea, habría entonces que, para que se apruebe esa ley, rogar para que un día amanezca el presidente Danilo Medina en la mente y dice: ay, vamos a aprobar la ley de agua, ay, vamos a aprobar la ley de recursos naturales. Mira, Fernando, yo no puedo responderte esta pregunta, te voy a ser honesto, porque simplemente yo me enfoco... Lo sé, esos son deslices míos, yo lo sé, que tú eres tecnócrata. En la parte técnica, yo me ubico en la parte técnica, en la parte política, esos son para los políticos, no, en mi área es técnica, mi área es el área profesional, y en esa área técnica es donde me gusta hablar, ¿entiendes? Y es donde esos problemas están ahí polulando. E indiscutiblemente, claro, tenemos que mencionar la presidencia, tenemos que mencionar los diferentes gobiernos de turno que han pasado por acá, pero no porque tenemos que discriminar. Yo no puedo discriminar, yo tengo que hablar como técnico y veo en ello una decidua, una dejadez. Sí. Y sí puedo decir y puedo darme cuenta que hay muchos intereses envueltos. Es una pena porque así no vamos a construir un país, así no se hace nación. Independientemente de todo, yo creo que aunque tú no estás en esa parte, pero yo sí puedo decirle al presidente de la República que se sueñe con la ley de agua y que sueñe con canalizar e independizar los sectores que haya que independizar, que se apruebe esa ley para que cada provincia cuide sus propios recursos naturales, que le dé la independencia al Ministerio de Medio Ambiente para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer. Oye, no podemos seguirle pagando sueldos a gente inoperante. Mira, Fernando, te voy a poner este ejemplo. La ley surge el 17 de agosto del 2000, que es la ley 6400. Una ley que inicia, que es joven, que tiene una génesis,
tiene que ir hacia una transición, y cuando tú traes la ley, un ejemplo, si me voy al manejo de los desechos sólidos, manejo de desechos líquidos, aquí tenemos el turismo y tenemos hoteles, y estamos en América prácticamente rankeados. Nuestro turismo atrae prácticamente anualmente, estamos a los niveles de 6 millones de visitantes anuales. Dijo el ministro que 8, que vamos casi cerca del 10. Bueno, al año pasado eran 6 millones. Al año pasado, no sé a dónde terminará este año, pero las estadísticas del año pasado, 2017, 6 millones, casi 200,000 visitantes que tuvimos. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad hotelera que tenemos? Cuando inicia esta ley, hay prácticamente más del 90% de los hoteles no tenían lo que eran las plantas de tratamiento, de manejo de los que son los desechos sólidos y líquidos. Se le da un plazo en el tiempo, 9 años, 10 años. Se suponía que para el 2010, 2012, todos esos hoteles tenían que tener su planta de tratamiento. ¿Para qué? Para manejar lo que son sus desechos. Ahora, tú haces una evaluación actualmente en esta nación a los hoteles y tenlo por seguro, oye, tenlo por seguro que no pasa de un 70%, o sea, que esté prácticamente en un por ciento mucho más bajo, que hayan crecido en un 10 o un 15% en términos de lo que es someterse a la ley a través del tiempo, para poder transicionar en 10 años que se le da un plazo y que las aguas estén siendo vertidas, ¿a dónde? En el agua, en el mar, en los ríos, en las cañadas, se contaminan. Las heces fecales, todo aquel que hace toma sus desperdicios, la vierte ¿dónde? Es como lo que producimos aquí adentro. Todo lo que producimos aquí adentro se va por los ríos, se va por los arroyos, se va por los canales, se va por todo lo que es el conducto de alcantarillado, y todo eso va a parar ¿a dónde? Al mar. Bueno, es que es mucho más fácil. Y nuestras costas... ¿Cuánto sería la inversión, por ejemplo, de una cadena hotelera para tener esas plantas? Bueno, no tengo ahora mismo... no, pero me imagino que eso será un dinerito, ¿no? Un dinerito, pero eso se le dio un plazo de 10 años. Que ya se cumplió. Porque cuando... Estamos en el 2018. Por eso ya estamos en el 2018. Cuando se le da un plazo, es porque verdaderamente no contaban con ese en su presupuesto y en todo lo que era su planificación, y se le dio ese tiempo. Sí, pero entonces nuestras autoridades no han cumplido con el seguimiento que debió darse. Entonces, de ahí es que viene que esas leyes no pueden funcionar. Es una área de los intereses que te digo ahorita. Entonces, no pueden funcionar. Las leyes se tienen que quedar ahí como anteproyecto de ley. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Es posible que en el 2040 estas leyes sean aprobadas. Nadie sabe. Vamos a esperar que sea así. Bueno, pero un país que depende en esa área específicamente del turismo, que recientemente ahora en Francia el ministro de Turismo habló de que estamos recibiendo 8 millones en este año, de lo que va del año, de turistas a nivel internacional, y que eso no se esté velando, porque eso a la corta o a la larga va a afectar a ese mismo turista. Claro. Porque cuando esté en el mar y se encuentre con un submarino de esos que salen por ahí, imagínate tú, o en un río y se quiera tirar a un río y lo que está lleno de heces fecales, ¿hacia dónde vamos? No, pero no solamente eso, la contaminación. Fíjate que en esta semana que vamos a traer ese tema, todo lo que tiene que ver con la basura infectiva. Sí, oye, todo lo que es la basura infectiva y radiactiva que se produce en República Dominicana, el 90% de esa basura no se procesa. En el 2002 yo traje un proyecto para eso, a través de autoclaves bien grandes, pero tremendas autoclaves que toman hasta 2 y 3 camiones de anchura, de distancia y dimensiones, y tiene un costo. Pero tú coges aquí los hospitales, tú coges las clínicas, tú coges aquí los salones, tú coges aquí las industrias farmacéuticas, y todo el mundo está vertiendo todo ese asunto ¿a dónde? En el suelo. Claro. Eso va a los ríos, y de los ríos también contamina los ríos, y contamina el mar, y contamina la costa. Y esa es la realidad. ¿Cómo es posible que en el pleno 2018, la República Dominicana no tenga un plan de manejo de desechos? La basura infectiva, hospitalaria, oye bien, y radiactiva, tiene un proceso de manejo. Cierto. Y aquí se tira y se vierte así en un basurero. Ya ustedes saben la contaminación de tipo biológica, no solamente química y física, desde el punto de vista biológico, lo que está causando a nivel nacional. Entonces, esas son la medicina es preventiva. ¿Cómo es? La medicina es preventiva. O sea, yo tengo que prevenir
las acciones para que no ocurra lo otro. Entonces nosotros como nación tenemos que tener sistemáticamente, de una manera organizada, planeada y continua, lo que es un trabajo de fondo con este asunto. Entonces es necesario la ley. ¿Por qué entonces la ley? ¿Hay otros sectores ahí que se afectan? Claro, las clínicas. Hay sectores en hospitales que se afectan. Claro. Hay sectores de industria que se afectan, farmacéuticas. Cuando esto tome rigor, entonces por eso es que la ley está dando vuelta. Y escúchame que hable así porque es que me molesta. No, pero bien. Adiós. Saber que en el pleno 2018 los intereses de este país mantenga como en retaliación, mantenga prácticamente cabizbajo el desarrollo de nuestro país. Es una pena, es una gran pena. Y eso es parte de conciencia nacional. Y en cuanto a los desechos, por ejemplo, no pueden meterse los diferentes ayuntamientos porque vemos un incumbente que, dicho sea de paso, parece ser que de una u otra forma están haciendo más o menos su trabajo. Esas autoclaves, no se le puede decir al ayuntamiento, mire, vamos a traer por lo menos a la ciudad capital y vamos a trabajar con los desechos sólidos de la ciudad capital, por ejemplo. Sí, pero el asunto de las autoclaves es simplemente para esterilizar la basura, para librarla de toda contaminación patogénica. O sea, fantástico. Elementos que causen enfermedades. Pero y después hace su planta de tratamiento y va por ahí. Claro que tiene que hacer. Acuérdate que los 300 y pico de vertederos que hay aquí no son vertederos, se le llaman botaderos. ¿Cómo? Botaderos. Se bota la basura solamente. Se bota la basura solamente porque no hay ningún tipo de manejo. Como son a cielos abiertos, ya tú sabes el tipo de contaminación hacia la atmósfera, el tipo de contaminación hacia el ambiente, los ecosistemas y los lixiviados que van al suelo, que luego van al río y luego contaminan todo lo que es el ecosistema, todo lo que está a su alrededor. Entonces tiene que haber plan de manejo. Todo esto, Fernando, se sabe. Aquí no hay nada nuevo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, es simplemente el interés nacional, es el interés ministerial, es el interés de sacar fuera a lo interesado. Pero aquí eso va a ser muy difícil. Bueno, lamentablemente el choque de intereses aquí, claro, lamentablemente está siempre por encima del interés nacional. Así es. Es una pena. La ley es la ley. Yo no estoy promoviendo a los Estados Unidos, yo no soy proamericano. Pero déjame decirte, si algo me gusta de los americanos es la ley. Que la ley es para quién? Para todos. Es para todos. Esto no es que el aristocrático, que el empresario, que el de la clase media, que la media baja, que el de la clase baja. No, la ley es para todos. Y eso es lo que pasa, que la ley en la República Dominicana no parece ser que para todos. Que la ley está dirigida y está concentrada hacia un sector, que es un sector aristócrata de esta nación, y verdaderamente no vamos a lograr desarrollo de esa manera. Bueno, llegamos a término, señores. Ojalá que los intereses realmente que están en contra de esta ley piensen, no como el lorito, que entiendan que al final les va a tocar a ellos, que si no se aprueba la ley no tendremos mañana país para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en breve. Bienvenida, Naomi. Gracias. Cuéntame de los jóvenes. Hay una palabrita que se está usando mucho, que es el nini. Ni trabaja ni estudia. Y eso es preocupante para una sociedad como la nuestra. ¿Qué tú piensas acerca de eso?
Así es, yo pienso que hay muchos factores que provocan en la juventud de hoy en día que lo llevan a esa situación, que ni trabajen ni estudien. Está el aporte de los padres, el apoyo de los padres. Muchísimo de la cantidad de jóvenes que viven aquí en República Dominicana se ven afectados porque viven bajo una familia disfuncional. No tienen la parte paterna o le falta la madre. Entonces, ese tipo de cosas aporta mucho en que el joven, ¿verdad?, en la crianza del joven, y lo afectan tanto emocionalmente como psicológicamente. Entonces, yo me imagino, no, creo y sé que ese tipo de factores lleva a la juventud de hoy en día y lo está bombardeando. También la música secular, la música que a diario escuchamos, que nos lleva a la violencia. Muchísimas de las letras que hoy en día consumimos nos lleva a tomar malas decisiones y se queda en nuestro subconsciente y aporta a eso de que tengamos el deseo de estar prácticamente nulos, sin estudiar ni trabajar. Tú conoces del Ministerio de la Juventud. Uh-huh. Yo me imagino que dentro del Ministerio de la Juventud hay algún programa para, por lo menos, llevar conciencia a esos jóvenes a activarlo. O sea, si tú no tienes tu mamá, si no tienes tu papá, bueno, vamos a evitar que se creen delincuentes en el futuro. Uh-huh. ¿Tú conoces de algún programa que se esté haciendo en el Ministerio de la Juventud? Ese artículo que salió la semana pasada sobre la acción que está haciendo Naciones Unidas sobre 7.500 jóvenes, con un propósito de crear una visión, ¿verdad?, y una conciencia en esa juventud que ni trabaja ni estudia, que salga de las calles. Concientizar a las jóvenes, por ejemplo, de que por la problemática de esos embarazos no deseados que tienen, que lamentablemente muchas jovencitas de 12, 13, 14 años, nosotros tenemos el primer lugar en el mundo, lamentablemente para cosas malas tenemos el primer lugar. Y también una conciencia de que el joven de hoy puede cambiar los estamentos que hasta hoy nos están dirigiendo. El joven puede crear una conciencia de dirección y decir, mire, por aquí es que tenemos que ir. Y nosotros somos los que vamos a cambiar. ¿Qué opinión te merecen todas esas cosas? Bueno, yo pienso que, como le había hablado anteriormente, de los factores que nos hacen daño a nosotros como jóvenes, que hoy en día estamos consumiendo, yo pienso que muchos de esos factores es que han llevado a la juventud de hoy en día a tomar malas decisiones. Porque para darle un ejemplo, las chicas, las jóvenes que hoy en día, que este es el país que tiene la tasa más alta de jóvenes embarazadas. O sea, yo había mencionado anteriormente que para la juventud de hoy en día, yo como joven, ¿verdad?, hablando, necesito el apoyo de mis padres, tanto de mi madre como de mi padre, que me impulsen y que me motiven a estudiar o a lograr mis sueños. Entonces nos vemos ante la problemática de que muchos de los jóvenes de nuestro país se ven sin la figura paterna, se ven sin la figura materna, y eso es un punto principal para lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. También que cuando salimos del bachillerato, el joven se siente con la incertidumbre de ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde consigo una beca? ¿Cómo lograré mis estudios universitarios? ¿Dónde los voy a cursar? Porque nos vemos ante la triste realidad de que no podemos estudiar en una universidad privada porque quizás no contamos con la cantidad suficiente de dinero para poder pagar mensual, y nos queda la última opción, que es prácticamente la universidad más conocida mundialmente, hablando aquí del país, que es la UAS. Entonces nos vemos ante la triste realidad de que pasan muchísimos problemas, tanto como huelgas y dificultades, y el joven con 18 años, con 17 años que sale del bachillerato, sale impactado porque tiene miedo de toparse con ese mundo, de pasar de ser adolescente a ser joven y a poder lograr sus sueños, poder cumplir sus sueños. También si no tiene el apoyo de un familiar, si tiene que trabajar, dependiendo de la carrera que estudie. En mi caso, por ejemplo, yo estudio medicina y hay otras carreras que también son un tanto costosas. Entonces, el saber de que quizá no cuento con ese apoyo familiar, con ese apoyo de otra persona, y tengo que estar yo solo estudiando y esforzándome por lograr mis sueños, es un poco dificultoso. Ya.
¿Y qué estamos haciendo? ¿Tú ves que la ayuda del gobierno está llegando hacia los jóvenes a través del Ministerio de la Juventud? La MESID, por ejemplo, que se supone que está dedicada a darle beca a esos jóvenes. ¿Tú crees que realmente eso está llegando? ¿O realmente estamos acéfalos, huérfanos aquí del gobierno, que aquí la juventud no sabe ni siquiera para dónde va? Sí, yo pienso que llega, pero llega con dificultad. ¿Por qué? Porque hay planes de becas, tanto el Ministerio de la Juventud como la MESID te ofrecen becas para tú poder lograr tus sueños, pero los requisitos que te piden, la mayoría de los jóvenes no lo cumplen a cabalidad, porque te piden un índice de estudio que si tú no lo tienes a lo largo del bachillerato, entonces no puedes entrar. También te llevan, por ejemplo, en el Ministerio de la Juventud, para tú poder estudiar en la universidad, no puedes retirar materias, según tengo entendido. Y el régimen que piden, ¿cómo así decirlo? Los requisitos, todos los requisitos que piden, no todos los estudiantes pueden cumplir con esos requisitos, y por eso la mayoría a veces no solicita beca, y si la solicita, entonces cuando la solicita dura un buen tiempo prácticamente para que te den el sí o el no. También cuando llamas a esas instituciones, el teléfono para que te tomen la llamada es un problema, porque no te toman la llamada, y si tú no haces acto de presencia a esos lugares, no te dan la respuesta a cabalidad de si entraste y si no entraste. ¿Fue muy difícil para ti cuando comenzaste el proceso de transición entre lo que era el colegio para ir a la universidad, decidir qué ibas a estudiar? Bueno, desde niña, Fernando, yo tenía mi determinación que quería estudiar medicina. Siempre desde niña tuve esa inclinación. Pero cuando llegué al cuarto de bachillerato, en mi mente pasaron muchísimas ideas, como la situación económica, si tenía la cantidad de dinero suficiente para estudiar esa carrera, dónde iba a estudiarla. Entonces me pasaron todas las preguntas en la mente que le pasa a un joven. Y yo dije, verdaderamente daré yo para ser doctor en un futuro. Y cuando ya salgo del bachillerato, digo, no, esto es lo mío. Y por ahí me fui. Entonces decidí estudiar medicina. Sí, claro, tuve muchísimas dudas, pero al tener esa determinación de que esa era la carrera que yo quería, y al ver que las puertas se me abrieron, pude estudiarlo con facilidad. Y sí, me desenvolví, me di cuenta, y a lo largo del tiempo ya que tengo estudiando medicina, que verdaderamente es para lo que nací. Pero me imagino que no otros habrán tenido esa misma suerte, porque muchos muchachos salen como desorientados. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué hago? O sea, o ven a sus papás, pero si no los tienen, ¿qué orientación tienen? O sea, ¿se les da algún tipo de orientación cuando llegan a las universidades sobre la carrera? Por ejemplo, yo sé que si estudiaste estás estudiando, creo que había, no sé si sigue el colegio universitario. Uh-huh. Me imagino, ¿habrá algún tipo de orientación que le da la universidad para irlo enfocando hacia dónde van? Bueno, en mi caso, yo estudié en un politécnico. La diferencia de salir del politécnico a la universidad no fue tan grande por el régimen de vida que yo llevaba, y tuve orientación, eso sí. O sea, allá te daban test psicológicos en el que te decían, bueno, si tú examinaban tus actitudes y te decían si tú podías, qué carreras tú podías elegir de acuerdo a cómo tú te desenvuelves en la vida, cuáles eran tus gustos, entre otras cosas. Pero creo que no contamos, o sea, la juventud de hoy en día en el bachillerato no cuenta con esa ayuda si no tiene a los padres. En las diferentes escuelas que estudiamos no tiene la ayuda suficiente para decidir qué en verdad voy a estudiar. Y es cierto, la mayoría de los jóvenes, porque tengo también compañeros que se sienten frustrados ante la decisión de qué voy a estudiar. Bueno, se me dan bien los números, voy a ser ingeniero, voy a hacer esto, pero sienten esa duda y necesitan esa seguridad de que voy a estudiar esto, y yo considero que no contamos con la ayuda suficiente de parte de quizá de las escuelas o también de los padres en ese sentido. Bien, Naomi, yo sé que contigo hay dos aspectos que tenemos que hablar. El primero es que vas a buscar sanar el cuerpo del hombre,
¿verdad? Pero ahora, después de esta pausa, vamos a buscar cómo sanar el alma, el interior del hombre. Continuamos con su programa En Familia con Despierta. Continuamos. Naomi, ahora vamos a hablar de sanar el alma. Sé que en tus lides diarios trabajas con evangelismo, adoración. Explícame un poquito de eso. Bien, sí, soy cristiana, o sea, creo en el Señor con todo mi corazón y le di el lugar del centro de mi corazón a Él, y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Así como tú mencionas, Fernando, sí, lidero el evangelismo en mi iglesia, en el Ministerio de Jóvenes, y también pertenezco al Ministerio de Adoración. Creo que mis sueños y mi pasión, que está combinado con la música, con transmitir a los demás jóvenes que esos sueños que quizá en algún momento se vieron frustrados en mi vida, sí en el Señor los puedo lograr con ayuda del Señor, y que Él me dio la fortaleza para lograrlo. Y de aquel lugar donde Él me rescató a mí, quizá de algún momento de depresión, sé que también Él puede hacerlo con muchos de los jóvenes que hoy en día andan perdidos en las calles, buscando esa ayuda que sé que puede sanar por completo su corazón y su alma. Y que muchos tienen ese vacío, que andan a diario caminando con muchísimas inquietudes, y sé que Dios puede llenarlas. Bien, y esa base, ¿cómo tú puedes definir para el que no conoce el evangelismo? ¿Cómo podemos definirlo? Evangelismo. Bueno, el evangelismo es llevar las nuevas buenas a todo aquel que esté allá afuera, todo aquel que esté en el mundo, así como hizo Jesús, el que llevaba su evangelio, el que hablaba de esas buenas noticias a aquel que no tenía oportunidades quizás de conocer a ese Salvador, a ese Dios. Que conocemos la realidad de que el Señor llamó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a Él fue que los guió. Pero entonces, con la venida de Jesús a la tierra, Jesús abre las puertas para que todo aquel que no sea hebreo pueda conocerle. Y conocer el evangelio, o sea, llevar el evangelio es eso. Ir a llevar a aquel que no tiene buenas noticias, aquel que está deprimido, aquel que no tiene quizás la certeza de que puede lograr sus sueños, de que se siente deprimido, saber y tener la fe de que hay alguien que lo ayuda, que está por encima de todo, aunque no tenga la ayuda de sus padres, aunque no tenga la ayuda de quizás algún familiar, pero que Dios está por encima de todo y que puede llenar su corazón de alegría. Muy bien. Ese es el evangelio para mí. ¿Y lo has extrapolado fuera de lo que es la iglesia en sí? O sea, tu universidad, tus compañeros. Sí, claro que sí. Y fíjate que vivimos en un mundo que está bombardeado con diferentes denominaciones, diferentes creencias. Y independientemente de eso, el ser cristiana evangélica, ¿verdad? Cuando tú lo dices en la universidad o lo dices en algún lugar, siente como que esa tensión de que todo el mundo dice, no, fulanita es cristiana y ya no puede hacer esto por eso, o tiene que vestirse de X forma, o llevar ciertas reglas. Y es cuestión de a veces le explico a los chicos, no es que no pueda hacer esto, sino, que no pueda hacerlo, sino que no deba hacerlo. O sea, que no es una obligación de una imposición de un hombre, sino que he decidido en mi corazón dejar ciertas cosas para que me vaya mejor en la vida, porque he caminado ambos mundos, tanto el de caminar dándole sin que el Señor tome la decisión de mi vida, o sea, de que yo tenga las riendas de mi vida, y también caminar en base a lo que el Señor dice, que es donde estoy actualmente. Y el tener compañeros de diferente denominación, el tener compañeros que sigan diferentes rumbos, no ha sido un problema para mí, porque he sido compañero de ellos, he aprendido a ser compañero y no he tenido ningún tipo de dificultad, sino que ellos respetan mi decisión, así como yo respeto también la de ellos. Eso no me ha imposibilitado ser compañera. Se puede decir que no importa las circunstancias, Dios cambia. Sí, así es. Dios cambia. Bueno, vemos la historia de muchos de los hombres de la Biblia que tenían un pasado
que si hoy día yo vengo, por ejemplo, y digo que decidí a matar personas porque no estaban de acuerdo con el tipo de ley que yo sigo en mi vida, entonces es algo que choca. Y decirte que ahora soy quizás un pastor o una predicadora, cuando antes era una ladrona, es algo que si yo te lo digo a ti, te choca, porque yo digo, wow, pero si ella era ladrona, si ella mató 5 personas y hoy en día está parada aquí, me está diciendo que cree en el Señor y que Él lo cambió, es algo que es impactante en verdad. Y muchas de las historias de la Biblia que vemos, como Pablo, como Pedro, fueron cambiadas absolutamente por el Señor. Y hoy en día es considerado uno de los hombres más grandes después de Jesús. Bien, ya hablamos parte de lo que es el evangelismo. Me gustaría entrar a ese término de adoradora, de la adoración. O sea, ¿qué significa realmente eso? Adorador es todo aquel que decide en su vida, ¿verdad? De caminar con el Señor, de que todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, tanto en sus estudios, tanto en su trabajo, decide dedicarse por completo al Señor. Adoración es tener una vida de integridad delante de la presencia del Señor. A diario confundimos en nuestras iglesias que el adorador es el que canta. Mayormente le decimos al que canta que es adorador. Entonces, en verdad, adoradores somos todos los que hemos decidido apartarnos del pecado, tomar esa decisión y agradar al Señor. Ahora, en el ámbito ya de musical, el adorador es el encargado, o el salmista, el encargado de llevar el pueblo delante de la presencia del Señor, que por medio de un cántico, que por medio de la música, pueda venir delante del Señor y motivar a esas personas a que tomen en su corazón la decisión de seguirle a Él por completo. Bien, ¿hay algún impacto en esa adoración que cree una diferencia entre las personas que no tienen al Señor a nivel secular y los que sí la tienen? O sea, se está adentrando esa adoración de las iglesias hacia aquel que no conoce o no tiene ninguna intención quizá de buscar de Dios, pero de repente, al oír una canción, pues puede cambiar su pensamiento. Sí, claro que sí. Y esa es la idea. O sea, la idea es que por medio de una canción, por medio de la música, podamos motivar a aquellos que no conocen a que lleguen delante de los pies del Señor. No solamente el grupo que ya conoce al Señor, sino que evangelizar por medio de las canciones para que esas personas sí conozcan a Dios. Y sí está llegando hoy en día, porque vemos que muchas de las personas que quizá son escépticos, no tienen ningún tipo de religión, no siguen ningún Dios, hoy en día vemos cómo escuchan canciones, por ejemplo, de artistas del ámbito cristiano como Jesús Adrián Romero, Lily Goodman, Marcela Gándara, que son de las más conocidas, y pueden cantarla con libertad. Se dan cuenta de que el Señor sí ocupa un lugar en su corazón y la cantan con libertad. Y sí pienso que poco a poco el evangelio se ha ido mezclando por medio de la música en el mundo secular, en el ámbito secular. Tú hablabas ahorita de que mucho del contenido de la música está llevando al odio, a pleitos, a la inversión completa de valores, ¿verdad?, en nuestra sociedad. La música cristiana verdaderamente está ocupando ese vacío que hay en la música secular. Sí, pienso que sí. Y que hemos tenido apoyo tanto de artistas nacionales, o sea, de artistas de nuestro país que se han levantado a luchar contra la delincuencia. Por ejemplo, este es el caso de Isabel Valdés, que en últimas instancias ha fungido prácticamente como aquella líder que ha ido a las cárceles a llevar el evangelio por medio de su voz. Y sí pienso que tanto a nivel nacional como internacional tenemos artistas que nos han apoyado en ese sentido, a sacar la delincuencia de nuestros países y a eliminarla por medio de la música, porque siempre digo algo, que el joven y la mayoría de las personas allá afuera tienen algo en común. Y es que todos escuchamos música, ya sea merengue, ya sea bachata, ya sea balada pop. Todo aquel que pisa esta tierra escucha música y se mueve por el ritmo, ¿verdad?, de la música. Entonces, el tomar este medio que
en un principio fue instaurado por el Señor, fue mandato del Señor y era para el Señor porque el Señor creó la música para adorarle a Él, ¿verdad? Él se siente bien con la música, así como nosotros nos sentimos. Y creo que sí que hemos disminuido la delincuencia en cierta forma por medio de la música, tanto en nuestro país como en otros países. Los grupos de jóvenes cristianos se están uniendo en ese aspecto de la adoración, o sea, realmente hay cercanía, porque creo que para el 20, que esa generación va a ser un cambio importante en nuestro país. Pero se están uniendo ustedes, están creando conciencia de lo que realmente quieren como jóvenes ante un gobierno que muchas veces está de espalda a la juventud. Pienso que sí, que nos estamos uniendo y ese es el propósito, que estemos todos unidos. Una de las oraciones que hizo Jesús antes de partir de la tierra, de morir físicamente, fue que permaneciéramos unidos para que en unidad lleváramos, ¿verdad?, la noticia, las buenas nuevas de salvación que Él nos dejó en ese momento. Y pienso que unidos, como dicen, somos más, es la fuerza. Si nos unimos para luchar contra la delincuencia, para luchar quizás en contra de algunas realidades que vemos en nuestro país, tanto económicamente, pienso que podemos lograrlo. Y siento que últimamente, no solamente en nuestro país, sino también el mundo, está viendo las señales de que se están cumpliendo las señales del fin, o sea, de que se acerca la venida del Señor. Y eso nos motiva mucho más a llevar el evangelio rápidamente por medio de por todos los medios que existan, para que aquellos que están afuera y que están ajenos y que tienen un velo, que no se han dado cuenta de que el Señor les ama en gran manera, ¿verdad? Se den cuenta de esta realidad. Y pienso que sí, que nos hemos unido para eso. Y que aquel que no se ha unido, sé que en algún momento se va a unir. Bien, quiero que en estos últimos minutos nos des un mensaje hacia la juventud, por favor. ¿Qué le puedes decir tú a la juventud que no conoce del Señor y qué tiene que hacer? Bien, a esa juventud que me está viendo, como joven he tenido aflicciones, sé lo que es estar en medio de tentaciones, sé lo que es estar bajo la presión del mundo, quizás el no estar en un grupo que me da ciertos requisitos y el no encajar y querer obviar mi personalidad, obviar lo que soy, la esencia de quien soy verdaderamente para encajar en ese grupo. He sentido y sé y vivo como joven a diario en medio de toda esta incertidumbre. Pero conocí al Señor y ahí estuvo el pero en mi vida y la diferencia. Al conocerlo a Él, mi vida cambió totalmente de rumbo. Sé que mi corazón fue lleno por completo y que quizás aquellas circunstancias en las que ahora esté viviendo o momentos de prueba que sean dolorosos para mí, sé que tengo la ayuda de Él y que aunque, como dice la Biblia, mi padre y mi madre me abandonen, aunque no tenga el apoyo de muchas personas, sé que Él está por encima de todo. Y si Él me ayudó a mí, ¿qué no hará contigo? Así que yo les exhorto a esa juventud que sigan los pasos del Señor, que busquen al Señor, que tengan un orden de prioridades en sus vidas para que puedan lograr sus sueños y que lo pongan a Él en primer lugar. Amén. Muchas gracias, Naomi. Amigos, seguimos con su programa En Familia con Despierta.
Ya para término de nuestros programas, no hacía falta hacer nuestro comentario. Verdaderamente estoy un poquito absorto por lo que ha pasado en las redes sociales y como que no entiendo. De verdad me siento un poquito fuera de sí con un comentario que salió de boca de nuestro presidente, del presidente de todos los dominicanos. Y le voy a pedir a producción que pase ese video, por favor. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. Presidente, ¿y qué fue lo que le dio? Yo no puedo entender que de su boca haya salido ese comentario, porque usted es el administrador de esta nación. ¿Cómo usted le puede salir al país diciéndole que el próximo gobierno, si no aguantamos el déficit, si no lo sabemos administrar, no tendrá con qué hacer una obra, con qué gobernar? Pero usted es el culpable de eso. ¿Quién es el que ha endeudado este país hasta la coronilla, señor presidente? Eso es una manifestación suya muy irresponsable. Permítame decirle con todo el respeto que usted merece. Usted es el primer ciudadano de este país. Y lamentablemente ese es un comentario irresponsable de su parte. Usted no se debió de permitir eso. No en balde, por eso eliminaron ese comentario, ese enunciamiento suyo de las redes sociales. Parece ser que usted no tiene control de la cosa pública. Parece ser que los empréstitos que usted está haciendo a través del Senado no son lo suficientemente buenos para controlarlos. ¿O es alegremente que aquí se están pidiendo las cosas? Tenemos la economía de tarjeta de crédito. Hoy gozamos porque funciona la tarjeta y como ahora ya está pidiendo rechazo, usted está diciendo que si no controlamos el déficit, el próximo gobierno no va a poder hacer nada. Presidente, su equipo económico, ¿qué está haciendo? Si usted no sabe lo que tiene entre manos, señor presidente, yo particularmente y con todo respeto, le pido que renuncie. Porque ese no es un pronunciamiento de una persona que está manejando la cosa pública. Usted está ahí para resolver los problemas de todos los dominicanos, no para que sus funcionarios se embolsillen todo el erario público. Por favor, recapaciten que están hundiendo este país. El 20 nos vamos a ver. Y de muy buena manera para todos aquellos que vienen a levantarse en contra de un gobierno que no ha tenido la sensibilidad suficiente. Señor presidente, ojalá que nos escuche. Ojalá que el pueblo despierte. Ojalá que los jóvenes despierten. Y verdaderamente venga un cambio para el 20. Necesitamos sacar a un partido que no sabe lo que tiene entre manos y que le ha vendido al país un progreso y un crecimiento económico falso. Porque ese pronunciamiento suyo, señor presidente, definitivamente que me ha dejado a mí con la boca abierta y acéfalo. Parece que no tenemos quien nos gobierne. Señores, hasta este momento de nuestro comentario, esperamos verlo en otro programa más de Familia con Despierta el jueves que viene. Muchas gracias.